Y vamos a ver cómo eso va a afectar el precio, ¿no es cierto? En este caso sería positivamente, porque estamos hablando de 100 pesos que bajarían los combustibles, ¿no? El precio de los combustibles. Hay mucha gente que cree, mucha gente que no. Y para hablar de este tema vamos a hablar con Jorge Berríos, economista de la Universidad de Chile. Jorge, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto nuevamente. No, un gusto conversar con usted, como siempre, gracias por atendernos. Bueno, si nos da usted el contexto económico del que habla Quirós en lo que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Habla de la guerra, habla, ¿no es cierto?, de que está mejorando la situación y que finalmente este contexto podría hacer que los combustibles bajaran. ¿Están así para usted? Yo creo que sí, si lo dijo es porque lógicamente van a bajar, ya dio un comunicado indirecto. Ahora, lo que pasa es que, dado lo que está anunciando el presidente Trump de que habrían llegado a un acuerdo y el viernes firman, y adicionalmente lo que se está notando en los mercados internacionales, si uno hace como referencia el petróleo Brent, ya está por bajo los 90, hoy día está cercano a los $83 el barril. Por lo tanto, los mercados lo que están asumiendo que posiblemente se llegue a un acuerdo y que el conflicto está solucionado. Ahora, los mercados todavía tienen cierto nivel de resguardo, de preocupación, pero la mayoría de los analistas a nivel internacional todos dicen que una vez que se firme deberían bajar un poco más los combustibles a los rangos que tuvimos en un minuto entre 60 y 70. Posiblemente, pero va a depender de mucho de qué pase de aquí al día viernes, cuál es la contingencia y si realmente los mercados le van a creer a este acuerdo, y de acuerdo a eso se va a empezar a regular. Por eso que la medida que está tomando el ministro está dentro del concepto de la paridad de precios internacionales que se está viendo hoy día. Bueno, podríamos esperar entonces, la buena noticia es que este jueves, ¿no sé si podrían aparecer más baratos los combustibles en nuestro país? Así es. Y yo creo que si ya el ministro tiró una noticia es porque lógicamente la resolución política o la elección política ya está. Porque si aplicáramos el MEPCO en tal como se aplica normalmente, no deberían bajar. Podría bajar cercano a los 35, 40 pesos. Pero como últimamente el gobierno ha tomado ciertas medidas más bien de tipo política y con cierto holgura que le deja la propia funcionamiento del MEPCO, yo creo que van a bajar siempre entre 90 y 100 pesos. Mucha gente pregunta, ¿y en qué minutos llegarán al precio de antes de asumir este gobierno? ¿Esa es la expectativa final? Yo creo que esa es la expectativa que tienen todas las personas, pero hay que ver un poco cuál es la expectativa de los mercados. Ahora, esto no es que se regule de un día para otro. Viene un proceso de 2 a 3 meses de regulación de precios, entre que bajen, en que se vuelvan a tener todas las cadenas logísticas del petróleo. Entonces, no es que esto se regule en forma inmediata, tiene un periodo de cadencia de 2 a 3 meses todavía, desde el minuto que se llegue al acuerdo y que los mercados asuman que el acuerdo es cierto. Desde ahí se autorregula, digamos, con la apertura de este short bus y con diferentes otras características que los mercados digan, ¿sabes qué más? Esto es cierto, ok, empecemos a bajar los precios. Hay mucha gente que está escribiendo y dice, bueno, lamentablemente las cosas que suben cuesta mucho que bajen, que es un tema que pasa más allá del precio de los combustibles, dice la gente. En la realidad, cada vez que un producto sube, aunque después baje el combustible, el producto mantiene ese precio. Es así, pero hay algunos productos que están indexados y otros no necesariamente. Ahora, aquí hay que ver todo lo que son los costos de reposición que tuvieron. Por ejemplo, había mucha expectativa de inflación con respecto a los alimentos. Había mucha expectativa que en los próximos 2 meses, una vez subían los precios, iban a subir, y resulta que los alimentos no subieron en la proporción que se estimaba. Inclusive en el último mes el IPC fue negativo. Entonces, en la realidad no se traspasó todo el costo de las cadenas de distribución a los alimentos, que era la expectativa que se tenía de tener más inflación en los meses de abril y mayo. ¿Y eso a qué se debió? Yo creo que muchas cadenas, sobre todo de retail, ajustaron los precios y no lo subieron en forma proporcional a lo que se tenía pensado, o que el ajuste de precios no fue tan alto como las expectativas que tenía el mercado, lo que fue bastante bueno, por así decirlo. Claro.
Eso implica que las cadenas de pronto del retail manejan un poco también el precio, ¿no? ¿Tienen porcentaje de utilidades altas o no, como para poder jugar con esa utilidad, con ese precio? Yo creo que las cadenas, si uno ve los retail tienen más, digamos, si uno ve su estado financiero, no tienen márgenes más allá del 5 o 6%. Si lo que pasa es que aquí no hay que olvidar quién es el que asume el costo. El costo no lo asumen los retail, normalmente lo asumen los productores o los proveedores. Entonces, por lo menos hay productos que usted dice, ya, puedo bajar, puedo mantener, y hay otros que no necesariamente. Y también hay que ver la cantidad de volumen que se vende para decir, ¿sabes qué más? Traspaso, no traspaso el precio, o espero a ver cómo se va desarrollando esta historia hacia adelante. Si uno ve que fue el mayor impacto de la inflación en un par de meses, por ejemplo, en el mes de marzo, el mayor impacto fue la subida del tema de los aranceles de la universidad y los colegios, fue un 5,5. Entonces, va variando un poco, depende si usted puede transferir precio o no puede transferir precio, y depende de qué producto, ayuda estacionales o no. Por eso que no es 1+1 a veces el análisis. Claro, ese análisis es interesante igual, ¿no? Sí, absolutamente. A veces se piensa mucho, pero hay que ver todas las cadenas, cómo se fija el precio inicial, cuál es el costo de descuento por volumen, cuánto es lo que vende. Entonces, lógicamente a veces se tiene una percepción, pero la percepción no es necesariamente lo que pasa en la realidad. Bueno, ahí hay un tema que es bien interesante para la gente, ¿no? O sea, podríamos esperar más que una baja en el combustible, sino que también una baja en la cadena de transporte, una baja en algunos alimentos que están indexados más directamente. Podríamos hablar de alimentos de estación, frutas, verduras. Sí, deberíamos esperar una baja, pero también hay que ver bien el contexto. No hay que olvidarse que en el caso de los precios, los transportistas tienen un subsidio indirecto a los combustibles, entonces sobre todo al diésel. Entonces, por eso es que hay que empezar a ver caso a caso cómo se va comportando. La expectativa es esa. Yo espero que ojalá así se vaya comportando, y ojalá este costo, lo que sí se va a sentir mucho en las personas que echan todos los días combustible, y eso ya es un valor agregado. Posiblemente lo veamos en la inflación que tengamos, en la inflación del mes de junio también se vea un efecto. Y en los alimentos a veces no es tan directo, tal como tú decías, por estacionalidad y otras cosas, pero sí a las personas que ocupan el auto, que lo ve directamente, sí lo va a sentir en forma directa. Por ejemplo, para poner casos puntuales, me escribe alguien de Curicó, me dice, yo pagaba la locomoción 1.000 pesos, nos subieron de 1 a 1.500, que es súper caro. Me cuesta creer que ante bajas de combustible nos vuelvan a bajar el precio a los 1.000 pesos. A eso me refiero, dice nuestro auditor. Eso va a ser difícil. Hay que considerar que en el caso del transporte interurbano, no el que nosotros ocupamos en Santiago, sino que interurbano, subió cercano a 40% el precio. Entonces, por eso digo, ahí es donde entra un poco también la fiscalización de regulación, que donde hay un poco de especulación de precios y donde en realidad el precio es real, el que se traspasa a las personas en términos de los costos que tienen. Bueno, hay todo un trabajo que hacer, ¿no? Más allá de una baja de precio, también una suerte de fiscalización, ¿no? Absolutamente. Y eso es bastante bueno, porque si uno fiscaliza y en realidad se hacen estudios económicos, se analiza ciertos sectores y sale a la realidad otros precios, es súper bueno, porque así hay una autorregulación, que a veces los precios están por sobreestimaciones, por sobre los precios que uno debería esperar bajo las circunstancias que se baje el precio de los combustibles. Así es. Te queremos enviar un abrazo gigante. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, al contrario, no debe ser que uno no está contento. Antes de irse, bueno, hay mucha gente que nos planteó esto en la previa a la conversación con usted. ¿Dónde compramos los combustibles, no? Mayoritariamente en Argentina, en Ecuador. ¿Por qué el precio si los compramos acá? Si nos puede dar ese contexto para que la gente lo entienda bien. A ver, nosotros compramos en general, como te dice, Argentina, Brasil y Ecuador. Y ENAP tiene un SEMA convenio tipo maquila con Ecuador. El problema no es donde lo compre, sino que los precios son internacionales. Por lo tanto, no es que yo quiera comprar en un país más barato, y también están los costos de transporte, los costos logísticos. No es que uno solamente cuando calcula el net con los precios, ENAP tiene que calcular varias cosas. Tiene que calcular la paridad de precios, a cuánto está comprando, y el comprar es cuánto, aparte cuánto lo compra, cuánto lo pongo aquí en Chile, los costos de refinería, el tipo de cambio que está,
cuál es el precio de distribución. Por lo tanto, hay varias cosas que inciden en el precio, no es una cosa. Ahora, nadie va a vender petróleo a que no sean los valores internacionales, nada. O sea, este commodity finalmente, ¿dónde podemos ahorrar? En el transporte, ¿no? Absolutamente, en el transporte, en refinería y sobre todo en los costos de distribución. Y ahí un poco también usted ve las bencinas cuando distribuyen, también tenemos una diferencia a veces de 100 o 150 pesos en las pompas de bencina. Claro. Entonces también ahí hay una diferencia de precio notable a veces entre una y otra. Bueno, le enviamos un abrazo, Roberto. Ahora sí, muchas gracias por esa respuesta, para que la gente entienda que no por comprar en Ecuador, en Brasil o en Argentina, el precio va a ser más barato del combustible. Es lo que sí, claramente en el transporte de ese combustible en nuestro país, la refinería, se puede ahorrar cierta cantidad de precio y la distribución, pero no así en el precio del combustible como tal. Le enviamos un abrazo, que esté bien. Hasta luego, un gusto. Chao, chao.